Hola, mi nombre es Marcela Zambrano y a continuación voy a presentar a la pervaporación como una técnica de separación. La pervaporación es una técnica de separación con membranas que utiliza una membrana semipermeable para separar componentes de una mezcla líquida. Los componentes de la mezcla líquida que tienen afinidad química con la membrana semipermeable se disuelven en su superficie y luego se difunden a través de ella. Al atravesar la membrana, los componentes seleccionados se transforman en vapor debido a la baja presión que generalmente, pero no siempre, es vacío en el lado del permeado y posteriormente se condensan para obtener una corriente líquida de este permeado. Además que los componentes que no tienen afinidad con la membrana se quedan retenidos en el lado de la alimentación. Esta técnica tiene importantes aplicaciones en diversas industrias, como la química, petroquímica y alimentaria. Por ejemplo, se utiliza para separar mezclas hidroalcohólicas o para separar compuestos aromáticos en mezclas complejas. También juega un papel crucial en la producción de biocombustibles y en algunos procesos farmacéuticos. Entre las principales ventajas de la pervaporación se encuentra su eficiencia energética en comparación con métodos tradicionales como la destilación, ya que solo requiere la evaporación de una fracción de la mezcla, reduciendo significativamente el consumo de calor latente. Sin embargo, presenta algunas limitaciones. Una de las más destacadas es el costo elevado de las membranas selectivas, lo que incrementa a su vez los costos operativos del proceso en conjunto. A continuación voy a presentar un ejercicio sobre este tema. Ya, el enunciado nos menciona que se desea separar una mezcla binaria de ácido acético y agua usando un proceso de pervaporación. La mezcla inicial contiene un 18% en masa de ácido acético y el restante en masa de agua. El sistema usa una membrana selectiva que permite que el ácido acético pase preferentemente. A. Determinar el flujo de ácido acético y de agua en el permeado si el permeado sale a una presión de vacío. Y B. Calcular la composición de la mezcla en el permeado. Además, nos da datos adicionales como el flujo de la alimentación, temperatura de operación, coeficiente de permeación tanto de ácido como de agua, coeficiente de actividad de agua y de ácido y el espesor de la membrana. Para la solución del literal A, primero establecemos un diagrama de flujo de donde podemos ver la entrada de 100 kilogramos por hora de la mezcla binaria, donde 18% de esta mezcla corresponde al ácido. Para calcular los flujos individuales en el permeado vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que el flujo del componente I es igual a la variación de presión de este componente I sobre el espesor sobre el coeficiente de permeación del componente I. Nosotros ya conocemos el espesor de la membrana porque nos da de dato en el enunciado. También conocemos los coeficientes de permeación tanto de ácido como de agua. Entonces solo nos corresponde calcular la variación de presión de ácido y de agua. Vamos a iniciar con un balance de masa calculando la masa de ácido y de agua que ingresan en la alimentación. Ya conocemos que ingresan 100 kilogramos por hora de la mezcla binaria, donde 18% es masa del ácido. Entonces, así conocemos que entran 18 kilogramos por hora de ácido a la alimentación y el restante, que son 82 kilogramos por hora, son de masa de agua. Ahora podemos calcular las moles en la alimentación, esto con el peso molecular de cada uno de los componentes. Conociendo que el peso molecular del ácido es 60.05 gramos mol, tenemos que ingresan al proceso 299.75 moles por hora de ácido. Y conociendo que el peso molecular del agua es 18 gramos mol, tenemos que ingresan al proceso 4.555.55 moles por hora de agua. Con esto ya podemos calcular las fracciones molares en la alimentación. Para el ácido colocamos las moles que ingresan en la alimentación sobre las moles totales, que nos da 0.0617. Y para el agua realizamos lo mismo, pero en el caso del agua, moles de agua que ingresan en la alimentación sobre moles totales, que nos da 0.938. Ahora vamos a calcular presiones de vapor tanto de ácido como de agua, utilizando la ecuación de Antoine, que nos dice que el logaritmo base 10 de la presión de vapor, que va a estar en milímetros de mercurio, es igual a A menos B sobre T, que es la temperatura en grados centígrados, más C. A, B y C se van a obtener de una tabla,
que es la siguiente. En esta tabla vamos a buscar al ácido acético y al agua en el rango de temperaturas al que estamos trabajando. En este caso, el enunciado nos dice 343 Kelvin, que corresponde a 70 grados centígrados. Entonces, para el ácido acético buscamos en este rango que está entre 29 y 126 grados centígrados y así obtenemos A, B y C. Y en el caso del agua buscamos en el rango entre 60 y 150 y así obtenemos A, B y C. Y con estos coeficientes y la ecuación de Antoine, calculamos las presiones de vapor, tanto de ácido como de agua, que nos va a dar en milímetros de mercurio, y transformamos atmósferas conociendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Teniendo una presión de vapor del ácido de 0.183 atmósferas y teniendo una presión de vapor del agua de 0.308 atmósferas. Ahora vamos a calcular las presiones parciales en la alimentación con ayuda de esta ecuación, que nos dice que la presión parcial del componente I en la fase líquida es igual al coeficiente de actividad de este componente por la fracción molar del componente I por la presión de vapor del componente I. Tanto para agua y ácido ya calculamos las fracciones molares y las presiones de vapor y los coeficientes de actividad nos dio como dato el enunciado. Así podemos calcular las presiones parciales en la alimentación, que para el ácido nos da 0.0114 atmósferas y para el agua 1.205 atmósferas. Con estos datos ya podemos calcular el delta de presión que estábamos requiriendo, conociendo las presiones parciales en la alimentación y conociendo también por el enunciado del ejercicio que el permeado va a salir a una presión de vacío. Colocamos el espesor transformándolo a metros, colocamos los coeficientes de permeación y nos va a dar el resultado en moles por hora. Entonces así tenemos 449.16 moles por hora que salen en el permeado de ácido y 3.229.40 moles por hora que salen en el permeado de agua. Con el peso molecular de cada uno de estos compuestos podemos transformar a kilogramos por hora, obteniendo así 26.972 kilogramos por hora que salen de ácido en el permeado y 58.129 kilogramos por hora que salen de agua en el permeado, completando así el literal A. Y para el literal B, conociendo los flujos individuales de ácido y agua y el flujo total de permeado, que sería la suma de estos dos flujos individuales, obtenemos la composición del permeado, que sería 0.317 en el caso del ácido y 0.683 en el caso del agua, teniendo así como permeado 31.7% de ácido y 68.3% de agua. Y eso sería todo. Muchas gracias.